Recordemos que el texto que leyó Juanqui al principio de la transmisión fue primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 10. Y vamos a estar caminando, no lo voy a leer ahora completamente, sino que a medida que vaya avanzando la enseñanza vamos a estar caminando sobre esos textos. Pero cuando leemos un texto como este que leímos al principio a través de Juanqui en la transmisión, lo primero que se me viene a la mente es el gran amor que Pablo tiene por Cristo y por su iglesia. Un amor inalterable, un amor inmutable y que permanece a pesar de toda la adversidad que pueda sufrir a causa de la predicación del Evangelio de Cristo. Pareciera que entre más sufre Pablo, más amor tiene por la iglesia de Jesús. Y es lo que vemos en estos textos que leímos al inicio. Hay muchos que se hacen llamar creyentes, pero quieren estar en este camino de santificación solos. Son unos llaneros solitarios y no desean ni quieren además estar con la novia de Cristo, que es su iglesia. Yo puedo crecer solo, dicen. Estudio solo y puedo hacer todo solo. Si bien es cierto que tenemos una responsabilidad individual delante de Dios, ya que Dios nos salva en combos o en grupos, también es muy cierto que el crecimiento de Dios viene a través de los dones que le da a cada miembro de su iglesia. Así como la fidelidad de Dios se refleja en acciones de gracias que damos a Dios por nuestros hermanos, como lo vimos en la primera enseñanza cuando comenzamos la serie después de la introducción. Así como la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestra conversión, como lo vimos en la segunda enseñanza. Así como la fidelidad de Dios se refleja en la misión, como lo vimos en la tercera, y también como la fidelidad de Dios se muestra en medio de la oposición, como lo vimos en nuestra quinta enseñanza. De la misma manera, la fidelidad de Dios produce el deseo de estar juntos. La fidelidad de Dios produce deseo de estar juntos. Es una bendición predicar expositivamente porque nos libra no solo de los errores doctrinales, sino también de aprovechar cualquier situación que esté pasando en medio del mundo e incluso de la iglesia para acomodar nuestras enseñanzas. Hemos venido hablando hace 6 semanas expositivamente de esta carta que Pablo, Silas y Timoteo le escribieron a los tesalonicenses. Y hoy providencialmente trae a nuestras mentes y nuestros corazones cómo la fidelidad de Dios produce el deseo de estar juntos. Sobre todo en estos tiempos que llevamos ya casi 5 meses sin vernos como iglesia. Y precisamente ese es el título de la enseñanza. Y quiero que veamos algunas implicaciones de esa fidelidad de Dios que produce el deseo de estar juntos. Óigase bien, no dije cuando te produce el deseo, sino que produce el deseo porque ciertamente, si somos hijos de Dios, si hemos sido salvados por su gracia, en mi corazón automáticamente debe estar el deseo de estar junto con mis hermanos como iglesia. Ese es el deseo que nosotros debemos sentir como creyentes, como hijos de Dios. Nosotros hemos sido salvados por gracia. La salvación es individual, pero la santificación, Dios ha dado el don a su iglesia para que podamos santificarnos. Y debe ser un deseo del creyente poder, y no poder solamente, sino que cuando no puede, desear estar junto con los hermanos. Así que veamos las implicaciones que esta fidelidad nos muestra a través de este texto que se leyó desde el principio. Ya recordemos, primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 10. Y la primera implicación que vemos en el texto es que los misioneros están, en primer lugar, alejados de los hermanos. ¿Cierto? Eso lo podemos ver desde el versículo 17 al 20. El apóstol Pablo y sus acompañantes comienzan declarando lo siguiente, versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ciertamente estos misioneros estaban separados, estaban huérfanos de los hermanos de Tesalónica.
La verdad es que no solamente durante su permanencia en Tesalónica los misioneros se habían conducido en forma totalmente desinteresada, como ya se ha señalado en las enseñanzas anteriores, sino que además, después de la partida obligada de la ciudad, su amorosa preocupación por los hermanos a quienes habían dejado atrás se había hecho patente en sus corazones. Al llegar a este punto, el estilo de Pablo se torna intensamente emocional. Las palabras mismas parecen temblar. La razón de los profundos sentimientos que comienza a expresar es probablemente que los enemigos de la fe estaban insinuando que la partida repentina de los misioneros era prueba de la falta de genuina preocupación por aquella gente que ellos habían engañado. Aquellos gentiles que estaban oponiéndose a la fe de estos hermanos creyentes en Tesalónica, seguramente estaban ya criticando el por qué se fueron repentinamente estos discípulos que dicen llamarse de Jesús a predicarles un evangelio. Claro, ellos adoraban a sus dioses. Ellos adoraban a sus dioses. Y estos mismos seguramente estaban criticando a estos creyentes en Tesalónica, diciéndoles y hablándoles de la partida repentina que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo tuvieron en ese momento. Recordemos, y eso siempre he hecho énfasis en estas enseñanzas de Tesalonicenses, que es importante, hermanos, tener en nuestra mente y en nuestros corazones que Pablo solo duró, o por lo menos lo que podemos ver en el texto, lo que el texto nos podría mostrar, es que lo más probable es que Pablo haya durado 3 días de reposo, 3 sábados, es decir, 3 semanas, 21 días. Pero miren esa intensidad con la que el apóstol le habla o les escribe más bien a los hermanos de Tesalónica. Pero en contra de semejante acusación, Pablo enfatiza el hecho de que para los misioneros la separación que había tenido lugar fue sentida nada menos que como ser arrancados de aquellos a quienes amaban tan tiernamente. Sí, tan tiernamente como la nodriza ama a sus hijos y los amamanta, como lo vimos en el versículo 7 del capítulo 2. Los misioneros fueron arrancados de los hermanos de Tesalónica por un poco de tiempo, sentencia Pablo. Es probable que en su tercer viaje misionero Pablo los volvió a visitar, pero eso lo sabemos hoy. Pero en ese momento el dolor del apóstol y de sus acompañantes misioneros era por no poder ir en ese momento a servirle a sus hermanos en Tesalónica que estaban sufriendo una grave persecución. El paréntesis que hay allí de vista pero no de corazón debe considerarse también como refutación a la calumnia con que acusaban a los misioneros de no tener ninguna preocupación por aquellos a quienes habían embaucado. Esos apóstoles o ese apóstol, ese Pablo, ese Silas, ese Timoteo, ustedes los embaucaron. Bien sabrían ellos por qué no se empeñaban en volver. En resumen, que para Pablo y sus acompañantes, fuera de vista, aún se significaba también fuera del corazón. Ni de vista, ni de corazón. Así interpretado, podemos también entender lo que inmediatamente sigue en el versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Nos esforzamos, dice Pablo en el versículo 17, porque deseábamos en el versículo 18. Esta secuencia es lógica. Lejos de alegrarnos de tener una excusa para salir de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, habiendo sido sacados, anhelamos volver. A nosotros nos sacaron de su pueblo de Tesalónica, pero aún así no nos importa, nosotros anhelamos volver. En vista del hecho que el siniestro ataque del enemigo estaba dirigido en contra de Pablo antes que de cualquier otro, el apóstol añade, yo Pablo una y otra vez, esto es repetidamente, una y otra vez he intentado, me he esforzado por ir a ustedes, pero Satanás me estorba, Satanás me estorba. Satanás, sin embargo, había impedido a los misioneros llevar a cabo su ardiente deseo de retornar a Tesalónica. ¿En qué forma lo logró? Realmente no lo sabemos. Aún más, no tiene ni siquiera su importancia.
el hecho de cómo Satanás ejerce una poderosa influencia en los asuntos de los hombres, especialmente cuando están tratando de promover los intereses del reino de Dios, es suficientemente claro en otros pasajes de la Escritura. En Job, por lo menos, podemos ver ese evento de cómo Satanás se opone. En Daniel capítulo 10, en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Sin embargo, Dios reina siempre en forma suprema, mis hermanos, encauzando el mal para bien. Aun cuando el diablo pretende cortar astutamente el camino, deteniendo el avance aparentemente el secreto plan de Dios jamás va a fracasar. Y en eso nosotros debemos ser conscientes y nosotros debemos descansar es en ello. Mis hermanos, hace unos minutos nos pasó, queríamos conectarnos por Facebook y no nos dejó Facebook. Error de la tecnología, error de cualquier, es un estorbo al final. Pero eso no, en ninguna manera corta el avance y el secreto plan de Dios. El secreto plan de Dios jamás fracasa. Satanás puede atajarnos, impidiéndonos realizar lo que por el momento nos parece a nosotros mejor. Pero los caminos de Dios son siempre superiores a los nuestros. La razón por qué Pablo y sus compañeros estaban ansiosos por volver a visitar a los tesalonicenses se indica en los versículos siguientes, versículos 19 y 20. Sigue diciendo Pablo, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, dice el versículo 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo y sus compañeros aman a aquellos hermanos de Tesalónica y están orgullosos de ellos, están gozosos de ellos. Se debe tener presente que en medio de una severa persecución, estos hermanos habían abandonado sus ídolos tornándose a Dios, el vivo y el verdadero. Ellos abandonaron a sus ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. Y ahora están esperando la gloriosa venida del Señor. En la deseada venida del Señor Jesucristo, con el propósito de bendecir a su pueblo con su permanente presencia, los misioneros verán la más alta realización de su esperanza. Experimentarán el supremo gozo cuando allí presentes estén los frutos de sus esfuerzos misioneros, llenos de regocijo, de acciones de gracias, de alabanza a la diestra de nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo. Pablo y sus compañeros, perturbados por las calumnias de aquellos que insinuaban que los misioneros eran hombres que no les importaba una pizca la suerte de esos convertidos en Tesalónica, expresan la más profunda convicción de sus corazones en forma de pregunta. Pero tal pregunta requiere una respuesta afirmativa. Se puede parafrasear entonces de la siguiente manera: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿Otros solamente? Eso es lo que nos quiere decir el texto. Eso es lo que Pablo está escribiendo. ¿Será que son otros solamente? ¿O no sois también vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y para que no exista duda alguna sobre esto, Pablo mismo da la respuesta. Ciertamente sois, ustedes hermanos de Tesalónica, ciertamente sois vosotros quienes son nuestra gloria, nuestra razón para gloriarnos en el Señor y nuestro gozo. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Tremendo cómo estos misioneros se expresan de estos hermanos en Tesalónica. Y recalco nuevamente, solo 3 semanas nos dice la Escritura que Pablo y los misioneros estuvieron con ellos. Pero esta implicación, hermanos, tiene una aplicación para nosotros en este tiempo y sobre todo en el tiempo en el que estamos. ¿Estás alejado de tus hermanos? O quizás las reuniones como estas por YouTube hoy o por Facebook Live anteriormente o los discipulados que estamos haciendo por Zoom son suficientes para ti. Alguno puede decir, mi hermano, pero nosotros no estamos separados de vista como si lo estaban estos misioneros, porque estos hermanos no contaban con las herramientas que hoy tenemos nosotros.
Y sí, eso es cierto. Contamos con esta tecnología que ayuda a acercar muchas veces a los que están lejos. Pero ¿saben qué? También ha ayudado a alejar a los que estamos cerca. Ya reemplazamos un saludo hoy en día por un emoticón. Pero eso no debe ser suficiente para nosotros como cristianos, porque al igual que estos misioneros, deberíamos tener ese mismo deseo intenso de estar juntos permanentemente. Así que, mi hermano, a pesar de la tecnología que Dios providencialmente nos ha dado, seguimos separados. Seguimos separados y nuestro deseo debe ser igual al de Pablo, Silas y Timoteo, y debe ser tan fuerte que nos debe llevar a determinaciones como así lo hicieron ellos mismos. Y es donde vemos nuestra segunda implicación, el esfuerzo para informarse de los hermanos. Eso lo encontramos entre los versículos 1 al 5, el esfuerzo que Pablo, Silas y Timoteo hacen para informarse de sus hermanos en Tesalónica. Hace 2000 años, estos hermanos no tenían ni de cerca ninguna de estas herramientas que hoy tenemos y que nos pueden acercar en un momento dado. Pero estoy seguro por la doctrina que Pablo predicaba y practicaba, que ninguna aplicación o tecnología menguarían sus esfuerzos de estar presencialmente con estos hermanos. ¿Y saben por qué? El Señor también obra cuando estamos juntos como iglesia. Hay un poder místico, hay un misterio cuando estamos juntos. Y Pablo tenía claro esto. Y por eso no agotó sus esfuerzos de buscar una solución al problema, de estar alejado de los hermanos de Tesalónica. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Terminamos del 17 al 20, la primera implicación de estar alejados. Ahora en el capítulo 3, versículo 1 al 5, vamos a ver esta segunda implicación, los esfuerzos que hacemos para informarnos o para que ellos se informaran de los hermanos de Tesalónica. Dice el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. El sentido del versículo 1 es: en vista del hecho que nuestro intento inmediato de volver a vosotros fue frustrado por Satanás y que sin embargo no pudimos tolerar o resistir la separación por más tiempo, decidimos entonces privarnos de la valiosa presencia de uno de los nuestros, aun cuando esto significaba quedar solos en la mundanal e idólatra ciudad de Atenas. Esto es lo que Pablo está diciendo en el texto. Esto es bien tremendo, hermanos, como Pablo y Silas no les importó su estado más que el de los hermanos de Tesalónica y tener que sacrificar la presencia de Timoteo entre ellos a pesar de donde estaban, en Atenas, la idólatra Atenas. Esto es amor puro, poner a los hermanos por encima de ellos mismos. ¿Cuánta enseñanza solo aquí en este texto Pablo y Silas nos dejan a nosotros? El que esto sea un sacrificio de amor se deduce no solo por el hecho de que pronto también sería enviado a Macedonia, sino además por la alta estima en que Pablo tenía a su joven compañero Timoteo, lo cual se ve claramente en el versículo que sigue, el versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A Timoteo se le llama hermano, esto es compañero creyente, uno que pasa o uno que por la soberana gracia pertenece a la familia de Dios en Cristo. Él es nuestro hermano, siendo la palabra nuestro probablemente inclusiva, hermano tanto de los creyentes en Tesalónica como hermano obviamente de Pablo y de Silas. Timoteo fue enviado con el fin de fortalecer. En el versículo 5 se declara un propósito adicional, es decir, conocer vuestra fe, informarnos de vuestra fe. ¿Qué es lo que está sucediendo con ustedes, hermanos de Tesalónica, a pesar
de la persecución que ustedes están sufriendo por causa de sus coterráneos, de allí mismo del pueblo y de los pueblos circundantes. En vista de la fiera persecución y siniestra campaña de calumnia desde afuera, y también en vista de la falta de madurez intelectual, moral y desarrollo espiritual de los creyentes en Tesalónica, la misión de Timoteo era perfectamente apropiada, a pesar de que esto significaba gran sacrificio para los que quedaron en Atenas. Timoteo entonces ha de decir a los nuevos convertidos a la fe cristiana: vosotros estáis prosperando bien, seguid adelante, pero hacedlo aún mejor. A eso fue enviado Timoteo, a fortalecer la fe de los hermanos y también a informarse Pablo y Silas de esa fe y de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de la fe de ellos, de la persecución que estaban sufriendo y todo el dolor y el sufrimiento que estaban teniendo los hermanos de Tesalónica. La esperanza del éxito en la misión alentadora y fortalecedora de Timoteo se mencionan en los versículos 3 y 4 que leemos a continuación, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, le escribe Pablo, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Les mandamos a Timoteo, les estamos enviando a Timoteo a ustedes para que los fortalezca, pero también para que nos informe cómo está vuestra fe a pesar de la persecución, a fin de que se inquiete por estas tribulaciones que están sufriendo. Porque recuerden que nosotros mismos estamos puestos para esto a causa de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero también recuerden que estando nosotros aquella vez con ustedes, les predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y ustedes ya lo saben. Eso es lo que Pablo les está diciendo. El arma del enemigo de la fe no es únicamente la espada. Algunas veces aparece con cuernos semejantes a los de un cordero, como en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Con suaves palabras y adulación, como un perro moviendo la cola. El peligro era tan real que aquellos que ya estaban siendo oprimidos podrían ser seducidos mediante un lenguaje hermoso, como por ejemplo, que estos hombres que adoraban a estos dioses paganos le dijeran a estos creyentes algo como esto: entendemos perfectamente la manera con que estos extranjeros venidos de Filipo, hablando de los misioneros de Pablo, Silas y Timoteo, recordemos que ellos venían de Filipo antes de llegar a Tesalónica. Entendemos perfectamente la manera con que estos extranjeros venidos de Filipo lograron desviaros. Os hicieron creer que el bien de vosotros les preocupaba hondamente, pero su repentina partida y descuido en volver demuestra claramente que no tienen el más mínimo interés por vosotros. Además, lo que a vosotros os ha acontecido desde su venida, desde que ellos vinieron aquí a Tesalónica y les predicaron y ustedes se convirtieron, muestra que los dioses están disgustados con vosotros por todo lo que ustedes están viviendo. Esa persecución, esa aflicción es por causa de eso, y los dioses están disgustados con vosotros de ellos, los dioses paganos. ¿Por qué cambiar lo conocido y probado por algo incierto y novedoso? Volveos a unir a nuestras filas, que son las de aquellos que en todo tiempo os han admirado y respetado. Y os prometemos que olvidaremos el asunto para siempre. Mis hermanos, así se presentan las oposiciones también. No siempre es dando látigo, no siempre es apedreando, sino también endulzando el oído. Y algo así se estaba presentando también, es probable, con estos hermanos de Tesalónica. Claro, están afligidos, están golpeados, están tristes porque creen que Dios les ha abandonado, y estos les salen con este cuento de hadas. Para impedir que tal adulación en medio del fragor de la persecución tuviese éxito, fue enviado Timoteo. Pablo les recuerda que tales aflicciones, persecuciones, burlas en contra de ellos
No debe ser sorpresivo para ellos porque ellos fueron advertidos anteriormente por los misioneros que todo esto pasaría. Vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y eso es lo que vemos en todo el Nuevo Testamento que padecen los creyentes del primer siglo. Entonces te pregunto, hermano, ¿por qué deberías esperar algo diferente para ti? ¿Por qué si la iglesia desde el primer siglo ha sido perseguida, ha sido afligida, ha sido golpeada, ha sido apedreada, por qué tú esperas algo diferente en este siglo XXI? Si ha sido la historia de la iglesia, ¿cuántos han muerto a causa de la fe? ¿Cuántos han muerto a causa de Cristo? Desde los apóstoles hasta el siglo XXI. ¿Cuántos siguen muriendo por profesar a Cristo, a este crucificado, resucitado y ascendido? ¿No es prueba suficiente que todos estos hermanos, apóstoles e iglesia fueron perseguidos en el primer siglo? ¿Por qué crees entonces que tendrás una mejor vida aquí y ahora, como lo prometen muchos pseudopastores hoy en día? Pero a pesar de esto, vemos el esfuerzo que estos misioneros tuvieron que hacer para informarse de estos hermanos en Tesalónica. Sacrificaron la presencia de Timoteo porque era más necesario que este hermano estuviera exhortando y animando a los de Tesalónica en contra de aquellos que los estaban atacando fervientemente por haber cambiado a sus ídolos por el Dios vivo y verdadero. Pero esta implicación, amados hermanos, también tiene una aplicación para nosotros en el día de hoy. A pesar de que contamos con toda la tecnología que contamos en este siglo, herramientas tecnológicas para poder hablar en vivo con varios hermanos al tiempo, minutos ilimitados, WhatsApp todo el tiempo, Facebook, Instagram y todas estas redes sociales. A pesar de eso, amado hermano, las usas para informarte de tus hermanos que precisamente en estos momentos tienes 5 meses que no los ves. Hace 5 meses no nos vemos. Estamos usando aún estos medios tecnológicos y estamos llamando a nuestros hermanos. Estamos informándonos de qué es lo que tienen. Pablo y Silas sacrificaron a Timoteo en un momento difícil por estar en un lugar hostil en Atenas. ¿Será que nosotros sacrificamos lo suficiente para enterarnos cómo están nuestros hermanos o aún vivimos en nuestra burbuja que si no me llaman a mí yo no llamo? Medita, hermano mío, en esto. Medita, amado hermano. Miren este sentimiento de Pablo en el versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Pablo no soportaba ya no saber más de sus hermanos en Tesalónica. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Yo espero, hermano, que no sea tu caso y que en esta semana, en los últimos 4 meses, hayas mantenido comunicación con los demás hermanos para informarte de su fe. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo vamos con esas disciplinas espirituales? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Cómo te puedo servir? ¿Por qué quieres que esté orando esta semana por tu vida? ¿Qué problemas estás teniendo, amado hermano, que yo pueda orar por ti? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesitas, hermano? Yo espero, amado hermano, que no sea ninguno de los que están conectados en estos momentos que estén pasando por ello. Que no hayan ni siquiera llamado al primer hermano en ya casi 15 meses cumplidos el sábado próximo. Este sábado próximo cumplimos 5 meses de no vernos. Y yo espero que en esos 5 meses, hermanos, no haya sido un tiempo de abandonarnos, sino todo lo contrario, de unirnos más los unos con los otros. Espero que estemos replicando lo que Pablo nos enseña en este versículo 5, con el único ánimo de que el tentador no haya tentado a ninguno de nosotros y la tarea que se hace sea en vano. Y cuando Pablo y Silas
logran informarse de los tesalonicenses, produce algo en ellos, y es lo que nos lleva a nuestra tercera implicación: gozo y consolación al saber de los hermanos. Primero estaban alejados, se esforzaron en informarse de ellos, y ya cuando Timoteo trae las buenas nuevas, las buenas noticias de allá, eso produce gozo y consolación, hermanos, al saber de esos hermanos en Tesalónica. Versículos del 6 al 9. Los temores de los misioneros, en este caso de Pablo y de Silas, porque ya Timoteo sabía, se esfumaron al regreso de Timoteo y su gozoso informe. Dice el versículo 6 y 7, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aquí al menos el énfasis experimenta un giro de defensa por la preocupación que Pablo tenía y los misioneros por estos hermanos que estaban sufriendo la persecución, y experimenta entonces un giro de la defensa a una expresión de gozo indecible. Aunque la convicción de oposición en Tesalónica nunca desaparece totalmente, la expresión Timoteo ha venido a nosotros de vosotros es mucho más cordial e íntima, muestra una intimidad entre los misioneros y los de Tesalónica, a que si solamente hubiese dicho formalmente, Timoteo ya regresó. Timoteo ha venido de vosotros a nosotros. Timoteo primero fue de vosotros a nosotros y ahora ha vuelto de vosotros a nosotros. Es mucho más íntimo esto. Es como si Pablo escribiese: Timoteo fue nuestro representante para vosotros. Ahora ha venido a ser el representante de vosotros para nosotros, revelándonos el corazón mismo de ustedes, revelándonos su corazón. Timoteo es el representante de lo que ustedes tienen y lo que ustedes han sentido en este tiempo que nosotros no hemos estado con ustedes. Como ya se ha expuesto en los versículos 6 y 7, el mensaje traído por Timoteo fue doble. Algo así como, en primer lugar, la fe y el amor de los tesalonicenses se sostiene aún en medio de la persecución, de ahí que son genuinos. Y en segundo lugar, el anhelo de verse unos a otros es mutuo. Por el lado de los tesalonicenses, esa evidencia del cariñoso recuerdo que conservan de vosotros, de Pablo y de Silas, y obviamente de Timoteo. La expresión toda nuestra aflicción y necesidad muestra que las dificultades que Pablo y Silas habían estado experimentando eran bastante considerables. Difícilmente podríamos pensar que una oposición de parte de los judíos allí en Corinto, donde Primera Tesalonicenses estaba siendo escrita, no estuviera incluida. A pesar de todo eso, pero en medio de estas aflicciones y angustias, Pablo y Silas se sentían inmensamente consolados por el informe traído por Timoteo. No es del todo extraño que Pablo, en respuesta, comente acerca del amor y de la fe de los tesalonicenses, es decir, la obra resultante de la fe y el trabajo motivado por el amor y la paciencia inspirada por la esperanza. Recordemos el capítulo 1 en el versículo 3, cuando Pablo menciona estos aspectos. Pero sigue Pablo diciendo, versículo 8, porque ahora vivimos, hermanos, escuchen bien, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esta es una expresión profunda y abrumadora emoción. Una expresión de profunda y abrumadora emoción. El corazón de Pablo arde por el Señor y al mismo tiempo está lleno de tierno afecto por los creyentes en Tesalónica que han hecho posible el favorable informe de Timoteo. Los pensamientos se amontonan entre sí y así este versículo 8 es realmente una combinación de dos ideas. Vivimos si vosotros permanecéis en el Señor. Nosotros vivimos si ustedes permanecen en el Señor. Y ahora
y vimos viendo que vosotros estáis perseverando firmes en el Señor. Pablo está diciendo, por lo tanto, que en tanto que los tesalonicenses permanecen firmes en el Señor, arraigados en Él, confiando en Él, amándole, esperando en Él, ellos, los portadores del Evangelio, los misioneros, realmente viven, siendo llenos de gozo y de gratitud. Y que tal clímax de bendición ahora ha llegado. El que aquel vivir incluya sin duda alguna acción de gracias es lo que sigue diciendo el autor en el versículo 9. Esa es la respuesta de Pablo por ese gozo y por esa abrumadora emoción que está sintiendo. Dice el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¿Qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes, hermanos de Tesalónica? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante del Dios vivo y verdadero que nosotros adoramos. Esta es una pregunta retórica que Pablo hace. El alma de Pablo se halla inundada de gratitud hacia Dios, y esto hasta el punto en que su convicción de propia incapacidad para hacer una adecuada retribución a Dios, eso le aflige. Es como decir, Señor, ¿yo cómo te puedo pagar eso que tú estás haciendo en Tesalónica? Yo no puedo pagarte eso, no puedo hacer nada, no tengo cómo retribuirte toda esa misericordia, esa fidelidad con que tú has obrado en la iglesia de nuestros hermanos en Tesalónica. La bendición recibida por los tesalonicenses fue también en forma diferente y a causa de ellos recibida por Pablo y sus compañeros. El informe de Timoteo había inyectado a Pablo y a Silas con un nuevo aliento de vida. Les hizo revivir. Están profundamente convencidos del hecho de que todo cuanto pueden ofrecer a Dios en retribución por todo el gozo por medio del cual se regocijan es nada. Todo lo que Pablo y Silas podrían presentar a Dios como retribución era nada con respecto a la fidelidad de nuestro gran Dios, de cómo estaba obrando en los hermanos de Tesalónica, a pesar de toda la oposición que ellos estaban teniendo. Pero esta debe ser nuestra convicción también, amado hermano. Gozarnos al saber que nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos de iglesia bíblica de la ciudad siguen firmes y adelantes. Que aún en medio de sus luchas y aflicciones siguen confiando en aquel que es mayor. Esto debe ser una inyección diaria a nosotros, como si reviviéramos y fuéramos aún consolados por estos hermanos que tratamos de informarnos diariamente al saber cómo están. Debe ser una inyección, hermano. Debe ser hermoso escuchar a algún hermano que te diga, yo vivo porque tú vives. Estoy firme contigo en esta batalla y me alienta saber que estás firme en la fe y continuamos juntos en esta carrera. Impresionante este amor y entrega que los misioneros tenían por los hermanos de Tesalónica. Y repito nuevamente, estando con ellos solo 3 semanas. 3 semanas. No salgo del asombro del poder del evangelio, cómo puede actuar no solo en nuestra salvación, sino también en nuestra santificación y poder disfrutar y vivir y desear estar juntos con nuestros hermanos. Pero ese gozo que sentimos cuando en estos tiempos de pandemia, lo único que debería producir en nosotros es lo mismo que produjo en estos misioneros cuando continúan su pregunta retórica del versículo 9. La pregunta termina en el versículo 10 y es lo que nos lleva a la última implicación, el ruego para encontrarse con los hermanos. Aún cuando Pablo sigue luchando contra el problema de cómo ofrecerle, es tremendo, hermanos, cuando Pablo todavía tiene en su mente tratar de resolver el problema de cómo retribuirle a Dios
de cómo ofrecer una retribución adecuada a las bendiciones recibidas, esto no le impide para pedir aún más. En efecto, la misma forma en que las peticiones anteriores fueron contestadas, le hace aún más fervoroso para orar por algo adicional a lo ya concedido. Sigue diciendo Pablo en el versículo 10 en su pregunta retórica, orando de noche y de día con gran insistencia. Oh Señor, yo no tengo cómo retribuirte. Yo no tengo cómo retribuirte por lo que tú estás haciendo con los hermanos de Tesalónica. Yo no tengo cómo retribuirte por lo que estás haciendo con nuestros hermanos en iglesias bíblicas de la ciudad. Pero Pablo dice, sigue diciendo, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Pero en qué insiste Pablo? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¡Wow! El contenido de la oración o petición se indica en dos cláusulas infinitivas, pero las dos expresan una sola idea, y es que la providencia de Dios puede permitirles volver a fin de que ellos, una vez más, puedan ver los rostros de los creyentes de Tesalónica con el objetivo de suplir las insuficiencias de su fe. El verbo suplir tiene el sentido primario de entretejer, unir. La idea de entretejer por medio de una sencilla transición ha llegado a significar completar, redondear lo que aún falta en vosotros, hermanos de Tesalónica. Ese era el anhelo de Pablo y sus acompañantes. No era ningún interés personal, sino un interés netamente espiritual. Completar lo que falta a vuestra fe. Y esto es lógico. Estos hermanos estaban enfrentando severa persecución. Eran neófitos seguramente. Los misioneros querían volver para afirmarlos, seguir enseñándoles y que pudieran completar la fe de estos hermanos en Tesalónica. Mis hermanos amados, y esta implicación, al igual que las tres anteriores, también tiene su aplicación para nosotros hoy en día, precisamente en medio de este tiempo en el que hemos estado aislados durante estos 5 meses. Esta actitud que tenían los misioneros es la misma que deberíamos tener nosotros como creyentes para estar juntos. Recuerden que la fidelidad de Dios produce el deseo de estar juntos, pero ese deseo nos debe llevar a orar de noche y de día insistentemente, sobre todo en estos tiempos de limitación. Y si bien el deseo de estar juntos es para vernos unos a otros como lo querían los misioneros, el motivo principal debe ser la comunión. La comunión no es solo estar juntos, sino estar juntos en el Señor, en un mismo espíritu, sintiendo la misma cosa, amado hermano, cantando juntos, orando juntos, orando unos por otros, escuchando su santa y bendita palabra para ser animados, para ser exhortados, para ser consolados y para ser edificados en nuestras almas. Compartiendo la palabra de Dios unos con otros, orar unos por otros, cantar a Dios a una sola voz. Eso no lo estamos viviendo hoy en día, hermanos. Y lo digo con dolor en mi alma, pero sabiendo de que Dios está al control y es soberano sobre todas las cosas. Pero eso no me quita la responsabilidad a mí de acercarme a Dios insistentemente, de día y de noche, para orarle y pedirle, oh Señor, ya, por favor, basta. Yo quiero reunirme con mis hermanos y poder adorarte como un sacrificio vivo a ti en alabanza para la gloria de tu gracia. Esta es la verdadera comunión. Lamentablemente la iglesia contemporánea ha sustituido la comunión por salidas juntos a pasear, por hacer cosas diferentes que a lo que vemos en las escrituras de lo que es comunión, de lo que es coinonía. No está mal hacer todas estas cosas, salir con los hermanos, pasear, tomarte un café, ir al cine. Hagan lo que quieran, háganlo para el Señor y eso está bien. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso son compartir. Eso es un compartir que hacemos con nuestros hermanos.
Sales con los hermanos, vas al cine, comen juntos. Esto es hermoso, pero no es a lo que se refiere la palabra comunión. Los misioneros deseaban tener comunión nuevamente con los de Tesalónica, y rogaban a Dios porque eso pasara. Esa debe ser nuestra actitud también, hermanos. Sobre todo en un momento como este, donde tenemos meses que no nos vemos y no nos encontramos. Así también, como Pablo quería estar con los de Tesalónica para completar la fe de ellos, asimismo debemos estar los unos con los otros para que seamos completados los unos con los otros. Hermanos, cada uno de nosotros ha sido bendecido por Dios con los dones que Él mismo ha derramado sobre ti por el puro afecto de su voluntad. Y esos dones son puestos sobre ti para que los desarrolles principalmente en su iglesia para con tus hermanos. No únicamente, pero sí principalmente. Hoy estamos orando aquí y varios han tenido necesidades. Ahora imagínate este mismo escenario orando en nuestro lugar de reunión, como acostumbramos a estar todos los jueves. De repente orando por un hermano que está padeciendo cualquier cosa, y al momento de cantarle al Señor, este hermano canta con una reverencia y con un fervor en su corazón. Solo este tipo de cosas pueden consolarlo a uno si está viviendo alguna aflicción. Ese hermano que ahorita estábamos orando por él, mira cómo canta el Señor. Tú sabes, amado hermano, cuán consolador es ver a alguien que está padeciendo aflicción, pero que aún así alaba y adora a su Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. ¿Tú sabes cuán consolador es eso? Pero eso solo ocurre en la iglesia. Eso no ocurre aquí en Facebook, eso no ocurre aquí en YouTube. Así que ejemplos como estos son los que nos deben hacer recordar esos momentos que pasamos cuando estamos juntos. Y solo con ese ejemplo me sobra para rogar al Padre, de día y de noche, como lo hacían los misioneros, para volver a estar juntos con ustedes, amados hermanos. ¿Y qué hay de la predicación presencial de la palabra de Dios? Cómo el Espíritu Santo obra entre su iglesia local y nos conforta, nos consuela, nos edifica, nos exhorta a que andemos como Cristo anduvo para la alabanza y gloria de su gracia. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a poder mirar cómo su fidelidad produce el deseo de estar juntos. Y si no tienes ese mismo sentir hoy, le ruego al Padre que te ayude y pueda mostrarte no solo lo importante, sino lo necesario que es para nuestras vidas, pero sobre todo para nuestras almas. Y tú, amigo mío, si estás en esta transmisión y no conoces de Cristo, obviamente tú no tienes ese deseo. Pero ruego a Dios que haya abierto tu corazón y puedas contemplar lo importante y perentorio que era para el apóstol Pablo y sus acompañantes volver a donde los hermanos de Tesalónica, y puedas contemplar el amor de Dios por estos hermanos y que puedas ser lo que te lleve a Cristo. No lo que yo te dije, sino solamente lo que leímos en la palabra de Dios. Que a través de estos hermanos puedas conocer la fe verdadera, la que no se doblega delante de la persecución y que a pesar de cualquier cosa se mantienen firmes y adelantes. Quiera el Señor darte el don de arrepentimiento, amigo mío, y el don de la fe, y puedas ir a Cristo en esta misma hora, porque nadie te puede dar garantía que tendrás alguna otra oportunidad de escuchar su evangelio. Así que ven a Cristo, amigo, y ven ahora para la gloria de su nombre y para la salvación de nuestras almas y para la salvación de tu alma, perdón. Amén. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Oh, mi Rey, gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos como hermanos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y podemos ver, Señor, dentro de estos textos, mi Rey, cómo tu fidelidad se mueve, Señor, y forma el deseo dentro de nosotros para querer estar juntos nuevamente, Señor. Yo te ruego, mi Rey, que este sea un deseo no solo mío, Señor, sino de toda tu iglesia, de Iglesia Bíblica de la ciudad y aún de aquellos hermanos que se conectan
a través de esta transmisión, Señor, que también les hace falta su congregación, mi Rey. Yo te ruego, Señor, que tú obres en sus corazones, Señor, y que puedan rogarte a ti, Señor, de día y de noche, Señor. De día y de noche. Y no solo de día y de noche, sino que también intensamente podamos todos llegar a ti todo el día, Señor, todos los días, permanentemente, bendito Dios, a rogarte a ti, Padre, que nos permitas reunirnos nuevamente como iglesia, Padre amado. Es un ruego y una súplica que yo te hago, Señor. Y solo lo hago en virtud de la obra de nuestro bendito y amantísimo Señor Jesucristo. Y también para tu gloria, Señor, tu gloria eterna. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén y amén.